¿Qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a estos encuentros digitales que les ofrecemos desde la Cerca Televisión, siempre por Internet. Seguimos en la Feria de Albacete. Hoy es 11 de septiembre y tenemos el placer, el gusto de saludar ya a Arturo Romaní, que es consejero de Hacienda de la Junta de Castilla-La Mancha. Consejero, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues acaba de llegar a Albacete, no le ha dado todavía tiempo de ver la feria. Todavía no, pero vamos, ya estoy deseoso porque no la conozco y bueno, ya sé que es un acontecimiento espectacular y es impresionante, así que ya tenemos ganas de darnos una vuelta y conocer cómo es la feria, ¿no? Desde dentro ya hemos oído mucho y yo creo que en España entera sabemos lo que es la feria de Albacete, pero ahora ya vamos a conocer la primera mano. Fíjese usted que estamos nosotros los albaceteños con nuestra feria que no cogemos de lo que nos gusta. No me extraña. ¿Es usted amante de los toros? ¿Le gusta la fiesta brava? Sí, me gusta, ¿no? soy aficionado. Entonces ha visto perfectamente que su presidenta en una ley ha declarado bien de interés cultural la fiesta de los toros. Y tanto que sí, claro que sí. Muy bien. Pues turismo, cultura, economía. Muy bien. Arturo, vamos a analizar los presupuestos que vamos a tener para el año 2014. Vamos a hablar de planes de financiación. Vamos a hablar del plan de pago a proveedores y de todo lo que nos dé tiempo a hablar en esta media hora que pretendemos estar con usted, si usted así lo quiere. Pero en todo caso, antes de entrar en materia más técnica, ¿cuál es la situación actual que tenemos ahora mismo en Castilla-La Mancha, septiembre de 2013? ¿Y qué situación se encontró usted en mayo de 2011 cuando entró en la consejería? Bueno, en términos generales, para luego ir desmenuzando. Pues en términos generales, yo creo que por lo menos debemos estar bastante satisfechos de todo lo que hemos conseguido y en concreto, desde luego, en materia de Hacienda Pública, ¿no? Hace poco hacíamos un balance de los 2 años de legislatura y la verdad es que incluso desde el propio equipo de Hacienda, que pues, estamos enfrentando a muchas dificultades todos los días, pues la verdad es que nos dio satisfacción echar un poco la vista atrás y recordar cómo estábamos hace 2 años y cómo estamos ahora, qué preocupaciones teníamos hace 2 años y cuáles tenemos ahora, ¿no? Desde entonces a ahora, pues yo creo que ya no solo tenemos un proyecto de hacer una región sostenible, de hacer unas cuentas sostenibles, sino que tenemos unas cuentas que son sostenibles. Ya no tenemos un proyecto de regularizar la tesorería, sino que tenemos una tesorería que va a pasos agigantados regularizando la situación de la deuda arrastrada. Ya no tenemos un crecimiento exponencial año tras año la deuda pública, sino que ahora pues la tenemos estabilizada, es decir, hemos cortado en seco su crecimiento. Hemos hecho un plan de control tributario que ha dado buenos resultados. Yo, sinceramente, creo que todo lo que se ha conseguido en materia de Hacienda Pública pues, ha sido muy importante, pero no para el equipo, para el gobierno, sino también pues, para los ciudadanos, ¿no? En el día a día. Es decir, quedan cosas por hacer, desde luego, tenemos retos cada día, pero lo que hemos conseguido es muy importante. El cumplimiento del objetivo de déficit es algo muy importante. Es decir, teníamos un plan económico-financiero para llevar el gasto a nivel sostenible según los ingresos de que disponemos realmente. Bueno, pues ya hemos demostrado que lo hemos colocado ahí. Ahora, pues andamos, que si un gasto, que si otro, una décima, otra vez, pero hablamos de un 8% de déficit y ahora estamos cerramos el 2012 en un 1,5, ¿no? Con lo cual, yo echando la vista atrás y en concreto, pues en el balance de 2 años de legislatura que hicimos hace poco, de verdad, yo como miembro del gobierno me sentí muy satisfecho de echar un poco la vista atrás y desde luego la gente de mi equipo, pues la verdad es que durante un rato pues disfrutamos de recordar aquellas preocupaciones que teníamos enormes, que no sabíamos por dónde iban a salir, cómo se iban a resolver y ahora estamos con otras, pero es mucho lo que hemos dejado atrás. Porque ¿estaba tan mal la situación, consejero, cuando ustedes entraron? ¿Tan mal como ustedes decían que estaba o estaba peor? Yo considero que la situación era muy mala, es decir, era un callejón sin salida. No había, es decir, el incremento del gasto público era completamente desmedido, es decir, no había control en absolutamente ninguno de los apartados del presupuesto, no había un plan de cómo reconducir eso a pesar de que ya era evidente que ni siquiera, es decir, que la Unión Europea no permite, ni siquiera el Estado no permite que la gente pues, tenga un déficit que sea insostenible, porque es que hay que pagarlo el día de la mañana, las generaciones futuras tienen que venir a pagarlo. La situación era muy mala, era una situación de tesorería, es decir, que la Dirección General de Política Financiera, que atiende las reclamaciones de tesorería, pues aquello era un punto caliente, pero es decir, era una cosa completamente extraordinaria, era realmente pues era una situación que habría que estar dentro como estoy yo, o como está el gobierno, como está la gente de mi equipo, para de verdad apreciarla. Yo creo que era una situación gravísima, pero realmente grave. Era un callejón sin salida, es decir, no se sabía a dónde iba esta región,
y ahora pues ya sabemos hacia dónde vamos. Es decir, ya hemos encontrado nuestro camino, que es el camino de la sostenibilidad, de continuar, de prestar los servicios que una administración regional tiene que prestar, de pagar en plazos razonables a los proveedores, incluso en plazos de ley de morosidad. Para eso está la ley de morosidad, está para cumplirla. De luchar contra el fraude fiscal, que provoca muchos perjuicios en los ingresos y en la financiación. En fin, hay tantas materias en las cuales... Podemos decir, consejero, que el balance presupuestario de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha está estabilizado, está saneado, pero socialmente eso ha repercutido en la sociedad, nunca mejor dicho, de Castilla-La Mancha. Es decir, sanear los balances ha repercutido negativamente en que la sociedad no esté tan bien como podría estar, bienestar social, asociaciones, federaciones, colectivos, que vivían un poquito al amparo de ayudas y subvenciones de este tipo de ayudas de la Junta, ¿o no es tanto como se dice? Yo creo que es evidente que todos, es decir, absolutamente todos en Castilla-La Mancha hemos hecho un esfuerzo muy grande. Y la cuestión es que yo también pienso que todo el mundo ha entendido pues, la situación que teníamos, es decir, que era de una ilusión. Es decir, no se puede uno gastar cada año pues, 3.000 millones de euros más de lo que tiene, porque es que eso el día de mañana hay que devolverlo. Claro. Es decir, 3.000 millones de euros más, uno lee las cifras y dice 3.000 millones de euros de déficit en el año 2011, 2.200 en el año 2010, 1.700 en el año 2009 y 1.100 en el año 2008. Eso, 8.000 millones de euros de déficit en una legislatura. Como los euros no los entendemos y como tienen tantos ceros, bueno, pues eso son casi 1,5 billones con B de pesetas. 1,5 billones con B de pesetas que se gastó un gobierno más de lo que tenía. Entonces, yo quiero pensar que al final todos somos conscientes de la dificilísima situación que teníamos que lidiar aquí y que tenemos que lidiar. Es decir, que eso es evidente, que ahora pesa en forma de intereses. Es decir, todo aquel desmán que se ha traducido en deuda, pues ahora pesa en forma de intereses y luego habrá que devolverlo. Pero pesa en forma de intereses. De tal manera que yo creo que todos somos conscientes de que ha habido que hacer un esfuerzo, y es un esfuerzo que se le ha exigido pues, a todos los ciudadanos. Por supuesto, desde luego, desde el Gobierno hemos querido siempre marcar puntos fundamentales como es la salvaguarda de los servicios sociales básicos, y en eso yo creo que se ha demostrado el año pasado. Ya el primer presupuesto que nosotros presentamos dedicaba el 86% del techo de gasto, es decir, del dinero de verdad disponible para políticas de gasto, a sanidad, educación y asuntos sociales. Y yo creo que en eso lo hemos tenido claro, es decir, salvaguardar lo primero los servicios sociales básicos, y de ahí que ya con un mes y pico escaso en el Gobierno se presentase el plan de garantías de los servicios sociales básicos, que era un plan que lo que buscaba era decir, tenemos unos servicios sociales que salvaguardar, que mantener, y de hecho no se ha cerrado nada. Bueno, pues vamos a hacer un plan económico porque al final todo cuesta dinero, es decir, todo cuesta dinero. Vamos a hacer un plan económico que permita asegurar la viabilidad de esto. Y yo creo que se ha conseguido. Entonces, se han pedido esfuerzos, pero la situación lo exigía, y lo que tenemos que estar satisfechos entre todos es que hemos conseguido salir adelante. ¿Quién sabe dónde estaríamos ahora si no hubiéramos sido capaces, o si hubiera sido otro gobierno el que hubiera estado aquí? No sé dónde estaríamos ahora. El gobierno de Castilla-La Mancha y todos los gobiernos se financian de sus propios tributos, evidentemente, y también, Arturo, de la emisión de deuda pública que los gobiernos emiten en momentos concretos durante el año. ¿Estamos cumpliendo nuestros compromisos de emisión de deuda pública de años anteriores en Castilla-La Mancha, o ha habido necesidad de refinanciar algo? La situación de la deuda pública es, en fin, es un tema que nosotros explicamos de una forma clara, y es decir, es cuánto crece la deuda real. Lo importante es la deuda total. En algunas ocasiones lo hemos explicado, es decir, ¿por qué es menos deuda lo que se debe a un ayuntamiento, o a un particular, o a una asociación, o a una empresa que lo que se debe a un banco? Nuestro cómputo es de deuda total. Es decir, ¿cuál fue el problema que tenía el gobierno anterior? Pues es decir, que tenía volumen de deuda financiera, y además tenía un volumen enorme que es lo que se llama, es la morosidad de deuda no financiera, de deuda comercial, que se denomina, o deuda no financiera, es decir, pues eso, asociaciones, ayuntamientos, diputaciones provinciales, empresarios, en fin, de toda clase y condición, que como no has sido capaz de financiar tu déficit, pues están simplemente pendientes de pago. Entonces, el proceso nuestro ha sido el de ir financiando, o sea, el incremento de deuda financiera ha sido precisamente para financiar, para pagar todo aquello que estaba pendiente. Es decir, que hemos cortado en seco el crecimiento de la deuda total. Eso no quiere decir que la deuda financiera no haya crecido, pero ha crecido precisamente para terminar de financiar aquellos déficits.
El déficit es decir, uno tiene unos ingresos propios y luego un gasto. Entonces, el déficit, lo que todos vemos en el objetivo del 1,5, los 565 millones que tuvimos el año pasado, eso es lo que le falta a nuestro presupuesto de gasto según los ingresos que tenemos y que tenemos que completarlo con que nos lo preste alguien. Claro, 560 millones el año pasado era una cifra razonable, asumible y sostenible. Por eso el Estado lo autorizaba. La cifra de déficit autorizaba un 1,5, pero no el 8% en 2011, el tanto por ciento de años anteriores, como las cifras que he dicho antes. Entonces, o sea, la evolución de la deuda pública realmente se divide en dos. Por un lado, lo que crecerá imputable a este gobierno es en la cuantía exacta del déficit, es decir, el déficit que tengamos será en lo que necesitaremos financiar nuestro presupuesto, pero luego además terminar de pagar todo el volumen de pagos acumulado, que eso es el proceso de reducción de la morosidad que estamos llevando a cabo. Sí, el lastre que se lleva. Ese es el lastre que se lleva, es decir, nuestros presupuestos están financiados. Eso es importantísimo, nuestros presupuestos están financiados al 100%, porque tenemos un gasto, tenemos un ingreso y el resto nos lo financia en tiempo real el Fondo de Liquidez Autonómico. Correcto. Con lo cual, nosotros disponemos de dinero para financiar al 100% nuestros presupuestos. Ahora bien, lo que te intoxica todo es la bola arrastrada que llevas de morosidad que todavía... Y eso es lo que va castigando en definitiva las posibles inversiones teóricas que pudiera haber. Y eso, claro, lo lastra absolutamente todo. Y ese es un proceso, yo creo que en pocos sitios como aquí se ha llevado tan rápido y que queremos terminar pronto, ¿no? Pero entonces, digamos que por esa parte de histórico, de deuda histórica, lo que hacemos es que en la misma medida que baja la morosidad sube la deuda pública. Claro. Pero lo que queremos es, nosotros no queremos deberle eternamente a un empresario, no está para financiarnos, está para financiarnos un banco, no está para que le paguemos una obra en 5 años, o un servicio en 3, o una asociación que se le da una subvención. Nosotros no queremos eso, queremos pagar en el momento y financiarlo. Es decir, si hay que deberle algo, que se le deba a un banco. Consejero, Castilla-La Mancha arrancó el año 2013 con 7.440 millones de euros de presupuesto. En todo caso, un 7,1% menos que en el año 2012. Por otro lado, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó por amplia mayoría la propuesta de fijar, esto fue el día 31 de julio, la propuesta de fijar un objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las comunidades autónomas en 2013, así como para el periodo 2014-2016. ¿Qué tenemos que cumplir nosotros a nivel de presupuesto para este año 2013 y qué tenemos que cumplir para años venideros 2014, 2015 y 2016? ¿Qué se nos ha aprobado? Bueno, lo más importante del Consejo de Política Fiscal que se hizo en julio fue el aprobar el déficit del año en curso. Tenemos un presupuesto aprobado al 0,7 y nos lo ampliaron hasta el 1,3. Es decir, esto es que eso lo que viene a cubrir es distintas desviaciones en ingresos que se han producido y además distintos ingresos que no queremos tener, por ejemplo, venta de fincas rústicas o un par de impuestos nuevos que teníamos diseñados. No queremos nuevos impuestos, no queremos vender las fincas rústicas, hay alguna otra desviación en ingresos, lo cual nos permite mantener el gasto tal cual lo tenemos en el presupuesto sin hacer reducciones paralelas por precisamente la ausencia de estos ingresos, ¿no? Con lo cual, eso ha sido lo verdaderamente importante y también ha sido sustancial el incrementar la cifra de déficit del año que viene. En vez de ser un 0,1% del PIB, pues pasa a ser un 1% del PIB. Lo que hace es acomodar, es decir, es una flexibilización que lo que hace es acomodar las previsiones a la evolución real de la economía. Claro. La evolución real de la economía ha sido algo peor de lo esperado cuando se fijaron aquellos objetivos, que ahora precisamente se han cambiado por estos otros, y lo que se hace, es decir, no es que se pare en el ámbito de la consolidación fiscal. Es fundamental profundizar en la reducción del déficit público. No queremos no hace falta ni mencionarlo, los beneficios que ha traído la reducción de la prima de riesgo. O sea, la partida de intereses aquí es una partida elevadísima. Nosotros no querríamos tener tantos intereses porque no hubiéramos necesitado tanta deuda pública, no hubiéramos llevado a cabo esas políticas de basadas en gasto y da igual que esté financiado con ingresos que con deuda a futuro. Es decir, no la hubiéramos llevado a cabo nunca. Pero aquí en esta región, a día de hoy, con tanta deuda acumulada, hay muchos intereses y la evolución de la prima de riesgo nos es muy sensible. Y sin ir más lejos, hace poco acordamos una transferencia de crédito de 15 millones de euros a un plan de listas de espera y de 3 millones de euros a la Consejería de Asuntos Sociales, de la Sanidad de Asuntos Sociales, precisamente para atender a las familias más necesitadas. Y eso es debido a la evolución de la prima de riesgo. Es decir, en eso tenemos que profundizar. Lo que hace es
acomodar ese proceso de consolidación fiscal a la evolución real de la economía. En todo caso, este año, Arturo, tenemos que cerrar con el 1,3% de déficit regional como mucho y como mínimo. Sí, exacto. Más no nos permiten. ¿Y eso lo vamos a cumplir? Nosotros estamos en condiciones de cumplirlo, sí. Y creemos que es muy importante, no solo desde el punto de vista regional, sino en esto también pues, tenemos que saber cuál es nuestro papel como parte del Estado. Es decir, España estaba en el ojo del huracán. Hemos conocido precisamente ayer que ya la prima de riesgo ha bajado por debajo de la italiana. Pues eso también es algo muy importante. Es decir, nos vamos saliendo del ojo del huracán. Las comunidades autónomas, pues por ciertos desmanes en el gasto, como hemos podido comprobar aquí, estaban también en el ojo del huracán de los inversores internacionales y de los mercados financieros. Hemos conseguido salir de ahí. Es muy importante que no volvamos. Y eso, pues lo que exige es un esfuerzo pues, de continuar en la vía de los presupuestos de verdad, de la ejecución presupuestaria rigurosa, es decir, olvidar todas las prácticas de las facturas en el cajón, de los presupuestos que recogen ingresos que no están y faltan gastos que sí están. En esa senda tenemos que continuar y, acomodada la nueva evolución de la economía, pues esa senda de consolidación que va del 1,3 al 1, al 0,7, al 0,1. Lo que está a modo de resumen, Arturo, es que lo que no se puede hacer ni en una casa, ni en una empresa, ni mucho menos en la administración, ni regional, ni local, ni provincial, ni mucho menos a nivel nacional, es gastarse más de lo que uno tiene. Pues si no es cuando tenemos que acudir a la financiación es que es cara. El problema es, el déficit no es algo malo en sí mismo. Es decir, esto no es algo malo en sí mismo, porque el déficit tiene un sentido, es decir, vamos a amortiguar los vaivenes de la economía y en unos años que nos falte un poco porque otro nos va a sobrar. Esto es para lo que está pensado, pero lo que no puede uno es tener mucho déficit mucho tiempo. Claro. Es decir, si la deuda pública de Castilla-La Mancha, que es muy elevada, pues estará en un torno de un 30% del PIB, en los últimos 4 años, en la última legislatura se generó un 22% de eso. Es decir, eso es insostenible. Es que eso es insostenible. Bueno, de hecho, pues aquí en Castilla-La Mancha tenemos un caso de libro, ¿no? Es decir, es un caso verdaderamente de libro, de descontrol en el gasto, de ausencia completa de ajuste del gasto, es decir, de pensar que tenemos adquirido un derecho a un nivel de gasto que yo creo que es irracional, porque es decir, ¿cómo puede uno pensar que tiene adquirido un derecho a un nivel de gasto que coincide con el récord histórico de recaudación de una burbuja inmobiliaria? Es decir, y pensar que en ese nivel uno tiene derecho a estar y que no tiene que bajar nada. Nos centramos en los presupuestos para el año 2014, consejero. ¿Van a ser inferiores, superiores, similares a los del año en curso? Precisamente en esta materia, es decir, justo en determinar el nivel es en lo que estamos. Todavía no lo tienen cerrado. Estamos en ello, pero ya en la época de los grandes ajustes, es decir, eso ha terminado. Ahora ya, pues, es decir, no, desde luego podemos hablar de un presupuesto expansivo, pero ya no estamos hablando de los ajustes que hemos visto en el pasado. Es decir, el año 2012 fue un año presupuestariamente muy duro. En el año 2013 también había muchos ahorros, pero que venían muchos dados por la inercia de las medidas adoptadas durante el año 2012 y que en el año 2013 producían sus efectos durante los 12 meses y en el año 2013 lo vamos a ver enseguida, perdón, en el año 2014 lo vamos a ver enseguida como ya por ejemplo, los presupuestos lo que siguen es la línea de control y de contención del gasto, que en esa línea yo creo que estamos siempre, es decir, el gasto público tiene que estar controlado y hay que evitar pues, crecimientos del gasto, pero hay que estar encima de los servicios sociales. ¿Pero van a ser un poquito mayores? En fin, no, yo no creo que estemos en condiciones de hacer un presupuesto a más en las condiciones actuales. Todavía seguimos un poco en la senda de la consolidación fiscal, pero no tenemos que pensar dígame usted alguna cifra aproximada. Lo vamos a saber enseguida. Es decir, enseguida vamos a tener las cifras, pero pero que nadie piense en ajustes. Es decir, yo sé que desde el Partido Socialista y a mí no me gusta alimentar un debate que yo creo que no es productivo para los ciudadanos, que es el debate de la riña, de los políticos y tal. Están empeñados en continuamente pues, decir que aquí que viene el ogro, es decir, que anunciar las catástrofes y anunciar toda clase de males. Es decir, lo hemos visto cuando anunciamos el presupuesto, cuando anunciamos el Fondo de Liquidez Autonómica, cuando anunciamos el mecanismo de proveedores, cuando hemos anunciado el mecanismo de pago a ayuntamientos. Es decir, siempre tenemos a alguien diciendo que esto va a ser la catástrofe mundial.
En esta ocasión, pues también he leído alguna nota del Partido Socialista diciendo que van a ser una catástrofe. Que nadie espere ninguna catástrofe y ninguna caída brutal. Dice, consejero, el portavoz del PSOE en la Corte de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que con 463 millones de previsión de ingresos menos, se temen otra vuelta de tuerca y más recortes en los presupuestos de 2014. No sé de dónde habrán sacado esta cifra. 463 millones menos. Lo que le puedo decir es que el portavoz del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene muchísima información. Es decir, le hemos dado traslado de muchísima información. Yo, cuando me he reunido con él en 2 ocasiones en mi propio despacho, de forma verbal, hemos comentado todas las dificultades, los retos que presentaban, todas las reuniones del Consejo de Política Fiscal, de los presupuestos, del techo de gasto, es decir, de forma completamente abierta. Yo creo que vamos en un ejercicio de transparencia creo yo que no tiene precedentes. Además, cuando he tenido información del Estado, se la he trasladado. Es decir, el día que llegaron las entregas a cuenta, el día que llegó el nuevo objetivo de déficit, le di traslado el mismo porque interesaba. Le he dado traslado de todas las circunstancias y números que hay que tener en cuenta para la determinación del techo de gasto, es decir, de los recursos que hay para el año que viene para gastar. Es muy importante esa cifra global, porque esa cifra global es la que, si a uno le parece poco, pues tiene que proponer nuevos impuestos o nuevas medidas sobre impuestos ya existentes. Y también esto lo llevamos oyendo y tal, ¿no? Que ya nos han pasado toda clase de propuestas. Realmente, es decir, nosotros yo creo que hemos sido abiertos absolutamente, hemos sido transparentes. Lo que aquí estamos para trabajar y realmente, pues es decir, este juego de ir y venir y de contestar y tal, pues nosotros estamos a disposición. Yo desde el primer día, hace ya meses del primer día, le dije que si querían explorar nuevas vías de nuevos impuestos o nuevas medidas de impuestos, pues de tributos que ya tenemos, que me lo pasase inmediatamente, porque no, o sea, si está en juego un acuerdo con el grupo de la oposición sobre unos presupuestos, pues desde luego lo que no nos negamos, aunque no creemos que sea la vía, ¿no? Incrementar impuestos, pero que no nos negamos a estudiarlo como mínimo. Y siempre oímos la misma canción, que es la de las rentas altas, hay que grabar las rentas altas, las no sé qué contaminantes, pero concreto, todavía no hemos recibido nada. Y claro, al final un techo de gasto pues son números y no vale hablar Pero entonces, mucho. ¿por qué, consejero, si me lo permite? Porque claro, es que yo creo que entre todos estamos sacando a la opinión pública loca, y permítame la expresión. Dice Milagros Tolón hace un mes justo que las propuestas sobre los presupuestos para el año 2014 la tienen ustedes encima de la mesa desde hace meses. Bueno, y que no les hacen caso. De todas formas... Es que, claro, permítame, ¿quién miente aquí? Bueno, de todas formas, y perdón el comentario, pero sí. Algunas contestaciones a esta materia que nos han dado en agosto, pues se notaba que hablaba gente que no estaba y no sabía de lo que hablaba. Porque decir, no hay, sino que me digan cuál. ¿Qué propuesta concreta? O sea, esto es mentira. No, que me digan cuál. Es decir, ¿qué propuesta concreta hay encima de la mesa? Es decir, el grupo de la oposición tiene mucha información, muchos números de cuáles son los que estamos manejando, distintas partidas que afectan al techo de gasto. Es decir, para que ellos ya dijeron en un primer momento que querían explorar nuevas vías impositivas. Y luego, además, ya tienen más o menos una orientación, que es la que maneja el Consejo de Gobierno, de por dónde va a ir el techo de gasto, para ver cuánto tienen que utilizar de esas nuevos impuestos, nuevas vías impositivas. Las cosas están muy claras y nosotros hemos dado mucha información y yo he sido lo más abierto, pero claro, aquí hay que seguir trabajando y yo creo que esto es un juego en el cual pues yo por lo menos no quiero entrar. Es decir, nosotros seguimos trabajando, yo he dado todo el traslado y estoy desde luego abierto a cualquier propuesta, pero a mí no me ha pasado ninguna propuesta concreta. Y es de lo que se trata, yo lo que siempre he reclamado. ¿Usted no ha recibido ninguna propuesta del Partido Socialista al respecto de posibles modificaciones del presupuesto del 2014? Ninguna. No, claro. En todo caso, la presidenta Cospedal, cerrando el debate sobre el estado de la región hace unos días, pedía una ley de presupuesto consensuada. Estoy viendo, y estarán viendo todos ustedes, que difícilmente se va a ser consensuada. Porque si ya antes incluso de saber una cifra de presupuestos estamos diciendo unos que están enviando propuestas encima de la mesa y otros diciendo que no las han recibido, mal vamos así, ¿no? Yo creo que, y lo digo muy sinceramente, desde el Gobierno hemos hecho lo que hemos podido por facilitar el diálogo. Y este año ha sido, y esto con hechos muy concretos. Es decir, primero, haciendo
como el año pasado, unos presupuestos reales, en los cuales se recoge partida a partida lo que el presupuesto tiene, lo que el gobierno tiene intención de gastar, cosa que antes no ocurría, y hemos dado infinitos ejemplos, es decir, de partidas que estaban o infradotadas o sobredotadas, es decir, era un presupuesto que no se correspondía. Nosotros hemos llevado a las Cortes un presupuesto que es el real, que es el que queremos, el que representa el proyecto político del gobierno, y eso facilita mucho el diálogo porque permite identificar perfectamente pues, dónde están las políticas de gasto y qué alternativas se pueden sugerir. Para este año introdujimos una novedad que yo creo que también ha sido muy importante, que es dividir en dos, en el ámbito parlamentario, la tramitación del presupuesto. Es decir, por un lado llevamos el techo de gasto y por otro lado llevamos el propio presupuesto. Es decir, una parte mira más a cuánto tenemos para gastar en función de los ingresos y la otra mira más a qué se distribuye esos ingresos precisamente, cuáles son las partidas de gasto concretas. Si se discute todo en conjunto es más complicado. De esta manera, es decir, bueno, pero ¿cuánto tenemos para gastar? El que quiera más, que diga cómo lo vamos a ingresar. Y a lo mejor el que quiera menos, pues también que lo diga, ¿no? Y yo creo que eso ha facilitado mucho el diálogo y habría muchas posibilidades de a ver, pero vamos a ver, ¿cuáles son las alternativas reales que se nos presentan? Vamos a discutirlas y yo estoy abierto a discutir cualquier cosa. Y luego, además, a eso todavía hay que añadirle el que, por orden expreso, o sea, por deseo expreso de la presidenta Cospedal, pues yo he dado traslado a la oposición y al señor Martínez Guijarro de toda la información que he tenido y de toda la que era necesaria, pues eso, para determinar por dónde va nuestro nivel de gasto. Es decir, ¿y qué quiere? ¿Incrementarlo? Pues bueno, pues más o menos ya sabe cuánto le hace falta hasta el nivel que usted considere que es el que desea para la política que quiere llevar a cabo. Y luego, además, tendrá que identificar cuáles son los impuestos concretos o cuáles son los incrementos de impuestos ya existentes. Y eso es lo que estamos abiertos a hacer. Yo creo que la tramitación este año daba muchas posibilidades al diálogo, pero nosotros es que lo único que encontramos es que la información que damos, pues eso son contestaciones del tipo, pues ya tiene el gobierno negro sobre blanco las propuestas desde hace meses. Yo le digo que no sé si... ¿Que no hay propuestas? Que no hay propuestas, es decir, no hay ni una propuesta. Está claro. De ninguna clase. Pasamos a otro tema, si le parece bien, consejero. El plan de pago a proveedores. Al final, bajo sus opiniones, su punto de vista, ha sido un éxito porque parece ser que se ha superado la adhesión en un 98%, ¿no? Vamos, yo creo que igual que el del año pasado fue también un éxito, pues se demuestra que también se anunció, algunos dijeron que ya, es decir, por ponerle pegas, le ponen pegas a todo, ¿no? Esto era un mecanismo muy útil y se ha visto que ha sido útil para el gobierno regional para eliminar sus deudas y para los acreedores para cobrarlas. O sea, es decir, que es útil para todos. Desde luego, todavía son datos, es decir, ya más o menos estamos cerca de conocer los datos definitivos, pero aún pues, algunos certificados individuales de discrepancias en las cifras todavía podrían alterar. Pero ya sabemos que, es decir, los conciertos educativos, sanitarios y asistenciales se van a pagar íntegramente, incluidos los ayuntamientos, convenios de colaboración, también muchos en materia social, transferencias a innumerables instituciones sin fines de lucro, asociaciones y tal, pues también el tercer sector en general por aquí tiene una vía muy importante, o bueno, es decir, que ya es una realidad, ¿no? Para poner el contador a cero. Como decía, nosotros podemos, con nuestro presupuesto, nosotros podemos pagar nuestro presupuesto y la prueba está en que el último dato que dimos fue en el debate del Estado de la Región, que creo que sacamos el dato a día 2 de septiembre y llevábamos pagado el 91,8% del presupuesto ejecutado. Es decir, que nosotros podemos pagar nuestro presupuesto y tenemos recursos para pagarlo. Y ahora, el acumulado pendiente, lo que vamos es poniéndonos a cero con cada colectivo. Esto nos sirve pues, para coger a todas las instituciones sin fines de lucro que se dedican pues, a tareas muy sociales y ponerles el contador a cero. Convenios de colaboración, contador a cero. Con los conciertos educativos, sanitarios y asistenciales, contador a cero, incluidos los ayuntamientos. Es decir, que vamos comiéndonos esa bola que vamos arrastrando de morosidad, ¿no? Y que es lo que nos tiene que llevar a, pues más pronto que tarde, poder decir que hemos acabado de arrastrar esa deuda acumulada y que ya pues, llevamos nuestro presupuesto pagado pues, a tal plazo, tal otro, y ahí ya pues, veremos cómo nos manejamos. Yo, mira, ahora, antes le voy a hacer voy a responder una pregunta yo mismo que le voy a hacer ahora mismo. ¿No cree usted que los ciudadanos están ya un poquito hartos de cómo se maneja la política en este país? Y le hago la pregunta. Dice el PSOE y afirma que el plan de pago a proveedores de Castilla-La Mancha
es un absoluto fracaso y que los alcaldes lo ven como una estafa. Es que esto no hay quien lo entienda, Arturo. Yo lo que... En fin, es que es el... Yo perdone que... Pero ya, claro, sí, sí. debo de... Mi obligación es preguntárselo, claro. Yo creo que el estar anunciando continuamente la catástrofe, lo que deberían es los ciudadanos tomar nota de quien anuncia continuamente catástrofes, y esas catástrofes nunca se producen. Es decir, y de hecho hace poco tuvimos ocasión de hacer esto mismo, ¿no? Un repaso de qué es lo que cuál había sido la postura oficial del Partido Socialista, por ejemplo, en el tema de la financiación de la Junta, es decir, a través del Fondo de Liquidez Autonómico y de los mecanismos de proveedores. Sí. Bueno, pues y queda reflejado en el acta de la Comisión de Cortes, en la cual comparecí, quedó reflejado todas las declaraciones que recogí pues, de distintos dirigentes. Entonces, puedo decir, oiga, ¿no se han dado cuenta de que esto fue un éxito? Es decir, fue la decisión en aquel momento acudir al Fondo de Liquidez Autonómico. Bueno, claro, algún dirigente dijo que era un día triste y oscuro. Y allí quedó, ¿no? Es decir, eso lo dijo un día en una rueda de prensa y allí quedó pues, a quienes quisiera escuchar. Y a día de hoy yo decía, ahora se ha demostrado que era un éxito. Se ha demostrado que cuando yo comparecí en rueda de prensa detallé todas y cada una de las condiciones que se nos exigían, que era una operación buena para Castilla-La Mancha, que era una manera de financiarnos muy barata, incluso más barata que otras autonomías que están fuera del Fondo de Liquidez, que eran buenas decisiones para ir reduciendo esa morosidad y para financiarla, ¿no? Entonces, pues verdaderamente yo espero que alguien tome nota de la gente que continuamente profetiza catástrofes que nunca se producen. A mí la verdad es que me parece una pena porque yo creo que ese tipo de reflexiones no añaden nada al debate y, sin embargo, lo que convierten es que esto es una riña de gatos aquí entre políticos y ya se genera un ruido en el cual la gente desconecta y ya no escucha nada. A eso me refería. En todo caso, consejero, efectivamente el plan de pago a proveedores entiendo que a nivel de haberlo realizado, pues es un éxito. En todo caso se ha pagado sanidad, educación y servicios asistenciales. Y el resto de las muchas facturas que quedan pendientes, de otro tipo de plan de gasto comercial, ¿cuándo se van a empezar a pagar? Claro, este mecanismo recoge, en el Real Decreto Ley que lo regula del Estado, recoge dos tramos. En el primer tramo se ve perfectamente cómo se ha priorizado absolutamente el gasto de carácter social, es decir, que lo que se atiende es tercer sector, es gasto muy social de los propios ayuntamientos, de las entidades locales, de multitud de organismos, de empresas, de asociaciones, pero siempre gasto muy social. Ya. En un segundo tramo, que está por aprobar, pero que yo espero que no tarde mucho. Pero permita, tengo que insistir ahí, Arturo. ¿Cuánto va a tardar? Es que hay muchas cientos de empresas pendientes de eso. Efectivamente, es decir, esa es la parte que nos queda de obligaciones comerciales, es decir, documentadas fundamentalmente en factura, ¿no? Es decir, esa es la parte que nos queda. Y esa parte, aunque nosotros el corriente ahora lo podemos ir atendiendo, es una parte que está ahí pendiente de que salga este mecanismo. Nuestras informaciones son que desde luego va a salir durante este año. Porque eso lo tiene que aprobar el Ministerio y pasárselo a ustedes. Es decir, es una cuestión que está entre el Ministerio de Hacienda, que es quien atiende la financiación que necesitan las administraciones públicas, y el Ministerio de Economía, que es quien tiene la competencia de acceso a los mercados a través de... En todo caso, lo que queda año puede ser que se apruebe. Yo estoy convencido de que sí, desde luego. Y además se podrá desenvolver más rápido porque ya tenemos la experiencia, hemos tramitado varios procedimientos, ya los proveedores saben perfectamente cómo funciona, y yo confío en que además muchas veces estas circunstancias dependen de la evolución de los mercados y afortunadamente estamos viendo cómo la evolución de los mercados es buena, las salidas que ha tenido el Tesoro a los mercados han salido bien, la evolución de la prima de riesgo es buena, ya digo que está incluso ahora por debajo de la italiana, y esto lo que hace pues, es hacernos pensar pues que para que se ponga en marcha este mecanismo nosotros de luego reclamamos siempre que sea lo antes posible y estamos en continuas conversaciones para que sea ya cuanto antes. Bueno, esperamos que podamos anunciarla lo más pronto posible porque nuestra intención es terminar este año de deshacer toda esta deuda arrastrada y comenzar el año 2014 a pagar en plazos de ley de morosidad y ya a ver cómo nosotros hemos financiado todo lo que había pendiente y somos capaces de tener un presupuesto que tiene sus ingresos y su financiación y se puede ir pagando. Me parece fenomenal. Quien crea empleo son los empresarios, Arturo, en eso estamos totalmente de acuerdo. Ustedes tienen una serie de líneas dentro del proyecto Inver Castilla-La Mancha para ayudar a los empresarios que me gustaría que desmenuzara. ¿Qué es esto de Inver Castilla-La Mancha? Inver Castilla-La Mancha lo que pretende es ser una oficina integral de asistencia y asesoramiento al empresario en el aspecto de la financiación. Es decir, estamos hablando de la financiación que debe llegar a los empresarios. Lo que
hemos hecho es crear esta marca en la cual se engloban pues, los distintos instrumentos de que disponemos, la Sociedad de Desarrollo Industrial, Instituto de Finanzas y Aval Castilla-La Mancha, Sí. que tienen distintas líneas, y darle una marca para que sea capaz de llegar al último rincón de la región. Ahora nuestra tarea es la de promoción, la de difusión, la de que la gente conozca que existen estas herramientas. Existen otras también que pone en marcha el Estado a través del ICO, a través de distintos instrumentos y fondos de inversión, a través de la SEPI, a través de SEPIDES, pero nosotros hemos detectado huecos de financiación que podemos cubrir con líneas operativas y que atienden a las necesidades de los empresarios, y lo que hemos hecho ha sido pues, rediseñar, renovar todas esas líneas, englobarlas en una marca y ahora darles difusión. Lo más importante es saber que, aparte de ayudar a las inversiones, ayudan a los circulantes, y esto es muy importante. Es decir, el gobierno es perfectamente consciente de que la dificultad de acceso al crédito es una realidad hoy en día, es una realidad que pesa mucho sobre los empresarios y que pesa y lastra, por lo tanto, mucho el desarrollo de actividad económica, pero tanto la nueva que quiere emerger como la que simplemente se está desarrollando y quiere sobrevivir. Claro. Entonces, no ponemos el foco exclusivamente en emprendedores o no ponemos el foco exclusivamente en empresarios que ya existen, se pone el foco en financiación empresarial. ¿Cuál es la financiación que necesita hoy en día el empresario? Entonces, encontramos ahí herramientas pues, que atiendan al emprendedor. Es decir, que si uno va a realizar un nuevo proyecto de inversión, pues puede encontrar participaciones en el capital, puede encontrar préstamos directos, puede encontrar avales, puede encontrar líneas de interés bonificadas para pagar un interés reducido. Pero si uno es simplemente un empresario que quiere continuar, pues también puede acudir a distintas líneas, puede acudir a avales que le ayuden a mantener el circulante. Entonces, o sea, la cuestión es analizar las necesidades del empresario, analizarlas en colaboración con las entidades financieras, para que sea algo realista. Es decir, Claro. Lo que no queremos es hacer algo que luego no sirva para nada o que no se firme. Lo que queremos es diseñar líneas que den lugar a operaciones. O sea, en colaboración con las entidades financieras, en colaboración con las asociaciones empresariales, con los propios empresarios, que hemos tenido encuentros por toda la región, y creemos que hemos generado unas líneas actuales, operativas, y que ya han demostrado, es decir, llevan pocos meses funcionando y sin embargo ya han demostrado con datos que hay muchos proyectos que han salido adelante gracias al apoyo nuestro, es decir, que igual no hubieran encontrado apoyo en otros sitios, sin embargo lo han encontrado, y que además son líneas dinámicas, es decir, que estamos continuamente trabajando para mejorarlas, continuamente pues, hablando con empresarios, teniendo encuentros para ver si es necesario cambiar algo, y de hecho pues ya desde que se pusieron en marcha ya ha habido varios cambios. Es decir, ya se recapitalizó Aval Castilla-La Mancha porque era un instrumento muy importante y queríamos darle más potencia, más solvencia financiera para que la garantía sobre el empresario fuera potente. Tenemos previsto ahora, está en tramitación la creación de un fondo de inversión a medias con SEPIDES. Es decir, hemos sacado nuevas líneas de préstamos directos, además de los que están convenidos con las entidades financieras. Está en continuo cambio. Que diga a las cámaras, Arturo, que hay una página web que es www.inverclm.es, inverclm.es, para que puedan allí recabar cualquier información y, en todo caso, como entiendo que es muy importante, pues poniéndose al teléfono con la Consejería de Hacienda, ustedes le informarán de todo lo que necesiten. En InverCLM, cualquier persona que se ponga en contacto le van a dar idea de todas las líneas, en función del perfil, de las necesidades de financiación, pues de cuáles pueden ser las herramientas útiles, cuáles son a través de la entidad financiera, cuáles son directas a través del análisis directo nuestro. Yo creo que, es decir, recientemente, cuando hemos hecho evaluación de los resultados, hemos visto que es una herramienta útil, es potente. Lo que necesitamos es más difusión, que la gente la conozca. Es decir, que llegue hasta el último rincón, tanto desde fuera, desde la persona que necesita financiación, que es el empresario, como desde dentro, desde las propias oficinas de las entidades financieras, las propias asociaciones empresariales, los propios colegios profesionales que atienden y que llevan pues, la contabilidad o la gestión diaria de numerosas empresas, de autónomos pequeños, de empresas grandes, pequeñas, medianas. En definitiva, la cuestión ahora es llegar a todo el mundo, que nos presenten muchas demandas de financiación y se puedan aprobar. Y dinamizar la economía y el empleo en esta región, que es lo que hace falta. Y de lo que se trata es de que tenemos que hacer también un poco el cambio de cultura, es decir, es un cambio que es en Europa entera, ¿no? Es el cambio de la subvención al cambio del préstamo, es decir, de la ayuda retornable, ¿no? Es decir, es preferible prestar a mucha gente con carácter retornable y que en algunos casos no se produzca ese retorno antes que dar ayudas a fondo perdido. Y muchas veces el empresario no demanda la subvención. Es decir, a mí lo que me trasladan es que
no quieren subvenciones, lo que quieren es que se les facilite la financiación. Entonces, a este tema de Invercelem le hemos dado mucha importancia, le hemos dado dotación presupuestaria, que no es fácil en las circunstancias actuales de la Junta, es decir, que ha sido un esfuerzo que ha hecho la Consejería de Empleo, le hemos dado capital a Val Castilla-La Mancha, es decir, le hemos dado prioridad, ¿no? Y nos quedamos, Arturo, sin tiempo prácticamente, nada. Pero ha sido un verdadero placer. Hemos hablado, creo que queda perfectamente claro el programa Inver Castilla-La Mancha, repito, www.invercelm.es, y allí todos aquellos que estén interesados pueden acudir a esa página web. Un verdadero placer, consejero de Hacienda, Arturo Romaní, y le deseo toda la suerte del mundo, sinceramente se lo digo. Pues se lo agradezco. Yo creo que será la suerte para todos, ¿no? Es decir, aquí estamos gestionando el Intergeneral, así que nos irá bien a todos y al Gobierno le va bien, desde luego. Muchas gracias. Repetiremos una nueva entrevista si usted así lo quiere. Muy bien. Pues nada, cuando quieran. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues nada, esperemos que esta entrevista aquí en Encuentros Digitales haya sido de su interés. Creo que ha sido muy atractiva y sobre todo muy lucrativa para todos aquellos que les interesa la economía, los presupuestos, las inversiones, las finanzas, y espero que nos sigan siempre aquí en La Cerca Televisión. Muchísimas gracias.